Damos inicio a la última charla del curso básico de ecografía pulmonar. En este caso vamos a hablar de la utilización de la ecografía pulmonar ante la pandemia de COVID-19. Para eso vamos a introducir brevemente a qué está ocurriendo hoy en la Argentina, cuáles son las recomendaciones de la evaluación inicial de los pacientes con COVID-19, con sospecha de COVID-19, para después entender dónde podríamos nosotros en nuestra práctica diaria colocar el uso de la ecografía y que aportaría algún tipo de beneficio ese grado de exposición a los cuales nos someteríamos a realizar el examen en pacientes que tienen alto potencial de infectar al personal de salud. La definición hoy, entonces, como sabemos, actualizada el día 16 de abril de 2020, son aquellos casos con la clínica compatible, agregados los síntomas de anosmia y digeusia, con antecedente epidemiológico, o se sumó ahora criterio de un paciente con clínica y radiología de neumonía compatible sin otra causa que lo justifique, paciente con anosmia y digeusia de reciente comienzo sin otra etiología que lo justifique, y el personal de salud expuesto a pacientes sospechosos o confirmados que comienzan con los síntomas. En este caso, la evaluación inicial de estos pacientes contempla una evaluación clínica y una evaluación de factores de riesgo, a partir de las cuales se decide la realización de una radiografía y según el resultado de la radiografía, cuando hay dudas o es normal, se realiza tomografía y si no, se toman decisiones según eso y el laboratorio inicial. Entonces vamos a ver un poco qué sabemos sobre la radiografía de tórax y COVID, ¿sí? No hay estudios grandes publicados sobre el tema. Hay un estudio que evidenció la evaluación inicial de pacientes con radiografía, vio que el 30% de las mismas era normal al momento de la evaluación, de las cuales posteriormente con una tomografía casi el 50% evidenciaba hallazgos, ¿sí? Y de la radiografía normal, el 70% presentaba desde el inicio algún tipo de alteración radiográfica. Todo esto siempre evaluado por médicos radiólogos. Lo otro que evidenció este estudio fue que, según un score de gravedad que determinaron los radiólogos, a partir del día 10 o 12, porque se hacían radiografías seriadas en los pacientes, la radiografía mostraba criterios de gravedad según este score, pero no antes, ¿sí? Los primeros 9 días no era útil para evaluar gravedad. Sabemos que la tomografía de tórax es el gold standard dentro de los estudios de imágenes en pacientes con COVID-19. Hay un estudio chino de una casística de más de 1000 pacientes que realizaba PCR inicial y tomografía en los primeros a 4 a 6 días del ingreso del paciente, y esto presentaba una sensibilidad del 59% para el método virológico y una sensibilidad del 88% para la tomografía de tórax. Esto probablemente la baja sensibilidad pueda ser por el tipo de método de PCR utilizado. Recordemos que hay métodos más sensibles que contemplan fragmentos del SARS que actualmente no está circulando y son un poco menos específicos, y otros que son más específicos pero menos sensibles. Después, lo otro que arrojó el estudio es que aquellos pacientes que tenían PCR positiva, dentro de ellos la tomografía aumentaba su sensibilidad a un 97%. En cambio, en aquellos que tenían una PCR negativa, se reconsideró criterios radiológicos para casos sospechosos de COVID y aumentaba mucho más la detección de casos, hasta un 48%, por medio de ese cambio. Lo otro que se vio es que el 42% de los pacientes mostraban mejorías en la tomografía antes de que los resultados de la PCR se vuelvan negativos.
Entonces esto termina de confirmar la importancia de la tomografía en la toma de decisiones de pacientes con COVID. Pero obviamente que la desventaja del método es no solamente el costo y la exposición a radiación de los pacientes, sino también la contaminación del espacio, ¿no? Y del personal expuesto para la tomografía de cada uno de estos pacientes. ¿Qué sabemos sobre la tomografía de tórax y la ecografía pulmonar en pacientes con COVID? Hay un estudio de una casuística pequeña de aproximadamente unos 30 pacientes en los cuales se realizaba ecografía y tomografía desde el inicio y se veía que hasta el 90% de los pacientes presentaba líneas B al momento de realizar el examen y el 20% consolidación. El coeficiente kappa para correlacionar los hallazgos entre la ecografía y la tomografía arrojó un resultado de 0,2 que corresponde con una fuerza de concordancia moderada. Cuando se subclasificaba a los pacientes tomográficamente en leves, moderados y severos según los hallazgos, la sensibilidad del método iba aumentando a medida que aumentaba el grado de severidad de las lesiones, lo mismo que la especificidad y el valor predictivo positivo. Otros estudios que se están realizando por el doctor Cidranes en España están evaluando, pero en este caso por manos de ecografistas totalmente experimentados en el método y realizando estudios en 3D e incluso elastografía, que él todavía no consiguió hacer un análisis estadístico de los datos, pero vio que en una casuística baja de 23 pacientes, el 39% no tenía hallazgos positivos, pero cuando realizaba diferentes criterios ecográficos, sin utilizar la elastografía en este caso, los hallazgos ecográficos siempre eran positivos en un 100% de los pacientes, lo mismo que la tomografía, ¿sí? Este es una videoconferencia que realizó el día 24 de marzo del 2020 y actualmente no, por lo menos no publicó la evaluación estadística. En España se están utilizando tamizajes de pacientes con protocolos basados en hallazgos de ecografía pulmonar, tanto para determinar, además del acompañamiento clínico del paciente, de enviarlos a la casa, hospitalizarlos o internarlos en unidades de cuidados intensivos. Bien, entonces sobre la ecografía pulmonar, es un método que puede ser utilizado en el tamizaje de los pacientes al momento del diagnóstico, como están haciendo actualmente en España, principalmente en la fase asintomática. A partir del cuarto día ya hay hallazgos ecográficos positivos. En cuanto a sospecha diagnóstica, para hacer el diagnóstico diferencial, como hacíamos con el protocolo Blue en la insuficiencia respiratoria, en la estadificación pronóstica de los pacientes, se está viendo que los tipos de signos pulmonares, como vamos a ver más adelante, son evolutivos y hablan del grado de gravedad e incluso también la involución de los signos ecográficos se da de forma gradual, mostrando también respuesta a los tratamientos. Y para el manejo de pacientes en CTI, no solo para las complicaciones, sino para la ayuda del destete y ver la respuesta terapéutica a maniobras del respirador o a tratamientos implementados en la fase inflamatoria. Entonces, dentro de nuestro protocolo, ¿dónde podríamos utilizar la ecografía pulmonar? Podríamos utilizarla como complemento de la radiografía inicial. Recuerden que la ecografía es un método más sensible que la radiografía para determinar precozmente signos pulmonares, principalmente las líneas B de Kerley. A su vez, disminuiríamos así el uso de tomografías cuando tenemos algún hallazgo positivo. Podemos utilizarla, como dijimos, para el acompañamiento de pacientes de terapia intensiva, para el acompañamiento de pacientes internados que aún no presentan clínica de complicaciones respiratorias, pero probablemente
las lesiones iniciales o aquellos que no tenían lesiones inicialmente ecográficas puedan presentarse, prediciendo que estos pacientes van a complicarse de forma anticipada. Y también incluso para pacientes que van a su casa, que se los puede citar para ver si tienen una evolución imagenológica que pueda predecir posibles complicaciones. Como sabemos, los hallazgos van a ser siempre importantes en las fases, en la fase pulmonar e inflamatoria de la enfermedad, donde vamos a utilizarla para el seguimiento y la respuesta terapéutica, pero recordemos que los hallazgos ya comienzan a partir de la fase asintomática y preceden a los síntomas de insuficiencia respiratoria. Bien, entonces en cuanto al equipo y la selección del transductor, recordemos que tenemos que disminuir al máximo el tiempo de exposición del operador y el paciente, entonces siempre hay que presetear el equipo antes de utilizarlo. Ideal sería utilizar una sonda lineal y convexa, pero se recomienda para disminuir la exposición utilizar solo una sonda convexa. El tipo de cómo colocar el transductor, yo les recomiendo colocarlo en la forma sagital convencionalmente, algunos para aumentar el campo de visualización lo colocan paralelo al espacio intercostal, pero eso creo que hace que no se pueda protocolizar mejor la técnica y hacer un seguimiento dentro de un equipo de operadores, así que les recomiendo que se mantengan con la aplicación tradicional del transductor. El preset a utilizar es el recomendado, es el de abdomen. Cuando tienen cómo colocar foco, lo colocan sobre la pleura con una profundidad de 8 centímetros, otros dicen de 12, pero la mayoría consensúa que con 8 centímetros es mejor. Con poca ganancia, sacando los filtros, los armónicos, el THI, y no evaluar con modo Doppler ni tampoco modo M para disminuir el tiempo de exposición. En cuanto a la seguridad del equipo, siempre después del uso del equipo hay que limpiarlo con alcohol 70 y detergente catiónico. Cómo protegerlo con plástico, tanto el monitor como todo el teclado, el cable del aparato, y algunos dejan el cabezal expuesto y otros no, o sea, la sonda. Yo recomiendo que si es posible inicialmente, también depende del costo de cada institución, cubrirlo todo en cada uso es mejor. En cuanto a la seguridad personal, se van a tomar las medidas contempladas por la institución donde ustedes realicen sus prácticas. Contemplen siempre que el paciente, como medida universal, tiene que llevar el barbijo, y las medidas personales van a depender si el paciente es productor de aerosoles o no. Es decir, si es un paciente que están realizando un examen en la evaluación inicial o un seguimiento en la terapia intensiva. La sistematización de la técnica, lo importante es realizar la menos cantidad de cortes posibles para disminuir la exposición. Este es un protocolo recomendado en regiones, el cual se está implementando, intentando protocolizar en toda España, tomando en cuenta una línea que para external, la línea axilar anterior y la posterior, y una línea paravertebral. Todas ellas atravesadas por una perpendicular que pasa por el mamilo. Así se determinan 6 regiones derechas y 6 izquierdas. ¿Cuáles son los hallazgos ultrasonográficos? Bueno, ya sabiendo cuáles son los signos pulmonares previamente descritos en las clases anteriores, les recomiendo que los repasen porque no vamos a profundizar mucho en esta charla, porque son siempre los mismos. Hay una correlación entre los hallazgos, como ya sabemos, ecográficos y tomográficos, incluso esa correlación se repite en exámenes hechos en COVID. Y básicamente van a ser las líneas B, que ellas correlacionan principalmente con el vidrio esmerilado. La irregularidad de la línea pleural es un signo bastante característico del COVID,
Nosotros vamos a ver posteriormente que los hallazgos ecográficos tienen una evolución desde las líneas B a una cortina blanca y la consolidación subpleural y posteriormente una consolidación mayor, pero la inflamación de la línea pleural se ve siempre, se describe siempre en todos esos grados evolutivos, ¿sí? Y presenta distintos patrones, pero siempre fáciles de ver. Puede ser discontinua, rugosa, pero es muy característica de este tipo de infección. Ahí tenemos varios patrones que ya habíamos visto en la clase de signos pulmonares. Las consolidaciones subpleurales, bastante características de esta enfermedad. Las consolidaciones incluso con derrame, que no se vio con tanta frecuencia, pero puede aparecer. Y este es el estudio de una casuística de aproximadamente 30 pacientes en los cuales se realizó ecografía y tomografía, en los cuales vemos que en las regiones más posteriores hay hallazgos mucho más frecuentemente y de todas las regiones las inferiores son las más afectadas. Lo que describe este estudio es que la ecografía tuvo menos sensibilidad para la evaluación de los ápices pulmonares en relación con la tomografía. Y otra cosa que dejaron como un comentario es que veían que los pacientes que tenían peor evolución eran los que presentaban en las regiones anteriores del tórax imágenes de consolidaciones subpleurales. Entonces, lo que se está viendo también en España, donde más se está utilizando la ecografía pulmonar, es que habría una evolución gradual del tipo de lesiones, ¿sí? Y en el caso que los pacientes mejoren clínicamente, la involución también es gradual, siendo entonces un mayor compromiso cuando los pacientes tienen regiones con consolidación que cuando tienen solo líneas B. De ese hallazgo observacional, lo que se está haciendo en España actualmente es un patrón ecográfico con puntaje para posteriormente conseguir llevar una mejor evolución de los pacientes. Así ellos determinaron que un patrón normal es aquel paciente que está con slide y líneas A y menos de 2 líneas B. Un patrón 2 es intersticial con más de 3 líneas B en el campo. Un patrón 3 es aquel que tiene B confluentes o pulmón blanco, que son cuando el campo está cubierto de líneas B. Un patrón P4A es cuando tiene consolidaciones subpleurales menores a 2,5 centímetros. Y el patrón B cuando tiene consolidaciones pulmonares mayores a 2,5 centímetros. A cada patrón ellos consideran un puntaje, entonces tenemos, en cada región podemos tener un puntaje mínimo de 1 y un puntaje mayor de 5. Entonces dentro de los informes ecográficos ellos van diariamente acompañando a los pacientes con la ecografía, colocando el puntaje según el hallazgo predominante, el signo predominante en cada una de las regiones, y con eso ellos consiguen tener un acompañamiento mucho más específico del grado global de compromiso pulmonar y con eso ir acompañando la respuesta terapéutica a las diferentes terapias implementadas, sea con la ventilación mecánica o por medio de medicamentos, e incluso están buscando el mejor momento o el mejor puntaje para iniciar los medicamentos o para tomar como parámetros para decidir o no las internaciones de los pacientes o el acompañamiento ambulatorial. Bueno, con esto sí terminamos nuestra clase. Les agradezco por acompañar durante todos estos días este curso, espero que les haya sido útil y para cualquier comentario, sugerencia o duda estoy a disposición.